Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el Purgatorio. Es para mí un reverendo placer estar aquí. Ya saben, yo soy su amigo Eddie Ateno y hoy estamos de nuevo con el queridísimo Bam Bam. Bam Bam, ¿cómo estás? Hey, hola, qué tranza, banda. Soy su amigo Bambam. Estamos aquí una vez más, una noche más, un video más, un programa más de El Purgato. El Gracias Purgatorio. por estarnos acompañando. El Purgatorio con acidez. Gracias por estarnos acompañando en este nuevo proyecto, en esta nueva idea. Han estado respondiendo muy bien, muchas gracias por eso. Y pasó algo abrupto. Ahora sí que bien abrupto la semana pasada con el capítulo. YouTube nos cercenó 10 minutos de contenido y no tenemos idea de por qué. Yuka, a ver si sabes algo, nuestro querido ingeniero de audio. No, quién sabe qué pedo. Sí. Y estamos viendo si... Perdón. No, adelante, continúa. Estamos viendo si subimos el video. Ya no lo bajamos porque empecé a ver que si lo estaban viendo, entonces pues vamos a dejarlo, pero sí me gustaría de alguna manera subirles los 10 minutos restantes, porque si se corta. Yo estaba contando una historia y se corta bastante abrupto este rollo, y si te quedas como ver qué pasa. Así lo es. Viendo la idea de subirlo en un pequeño video. Ajá. Así lo es, como dice el queridísimo Bambán, el videito fue cortado raramente, fue muy curioso, pero ustedes déjenos en la caja de comentarios si quieren que lo que resta del video se suba como parte 2. Entonces, son como 10-12 minutos lo que faltan, realmente tampoco es tanto, pero para que se continúe también con la historia del querido Bambán, una historia muy de terror, de mucho miedo. Muy bien, Bambán, bueno, eso como dato final. Si quieren que se suba como parte 2, bueno, pues déjenosla ahí y ya estaremos subiéndola. Bambán, ¿qué tenemos para el día de hoy? Cuéntanos. Para el día de hoy, mi querido Eddie, pues mira, va a ser algo un poco diferente. Vamos a entrar igual en temas de historias paranormales, pero a diferencia del programa anterior y de los programas futuros, no vamos a leer historias de ustedes, que nos han mandado bastantes audios. Estamos trabajando con ellos, pero para videos futuros. En este video tenemos papá, el invitadazo, nuestro primero invitado de muchos, espero de muchísimos invitados. De muchísimos. Es en lo personal un amigo que tiene años que no veo, añísimos. Bueno, en persona lo he visto últimamente en videollamadas, y pues con él y todo, pero la sorpresa es que es profesor, güey. Es profesor. Tenemos muy. Tenemos un licenciado con nosotros. Sí, un estudiado. Wow. Por fin alguien que terminó la prepa aquí. Válgame el Señor el que nos hizo caso. Y con ustedes, damas y caballeros, niñas y niños, ranas y caballos fueros, les tenemos al profesor, al maestro Manuel Estebané, el profesor maestro. Bravo, bienvenido, mi querido Manuel Estebané. ¿Cómo estás, maestro, profe? Muy bien, muy agradecido por la invitación, por el contacto. Ya tenía mucho tiempo que no habíamos tenido contacto, el estar ahí nuevamente. Entonces ya había pasado bastante tiempo desde que teníamos huella ahí, desde que platicábamos por Messenger. Entonces ya sabrás cuánto tiempo no ha pasado. Es que estábamos en la prepa juntos. Guau. Sí, ¿no? Muchos años, ¿no? Éramos compañeros de preparatoria y de repente sales, cada quien agarra su camino, ya no supimos nada de nada. Ajá. Sí, ya se perdió la huella. Míralo. Totalmente. Okay. Muy agradecido por la aceptación y por la invitación, estar aquí con ambos. Tuve la oportunidad de escuchar el primer capítulo, muy interesante, y cuando me lo propusieron, acepté con gusto estar aquí. Es un verdadero placer, maestro Manuel Estebané. Cuéntenos, por favor, su trayectoria, maestro, de qué es, qué enseña. Cuéntenos, por favor, esa parte de usted.
Claro que sí, soy licenciado en intervención educativa, esa es mi carrera. Tengo ya un poquito más de 10 años practicando la docencia. Okay. Mis primeras prácticas fueron en preparatoria, sistema abierto. Luego ya los últimos 9 años he trabajado para educación básica, preescolar, primaria. Yo no trabajo en un grupo fijo como un maestro normal. Yo tengo una asignatura, en este caso trabajo un poquito algo relacionado a valores, práctica de valores. Aquello como lo que teníamos en secundaria como cívica y ética, ahora lo hemos trabajado ahora con chavos de preescolar y primaria. Y me dedico a eso, a brindarles sesiones, clases de valores a niños desde kinder hasta primaria, acá en la frontera. Ok. ¿Usted reside en? Estamos en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ciudad Juárez, Chihuahua. Un saludo para todos los alumnos que están viendo al maestro Manuel Estebané. Maestro Manuel, mira, es mi maestro Manuel. Sí, saludos, ¿no? Y sí, ahí va a estar la fanaticada. Excelente, ¿Tú tienes excelente. el valor o te vale? Ay. Esa es la frase primordial con la que comienzo la clase. Oye, pero dices que has tenido preescolar, primaria y preparatoria. Y preparatoria, y ahorita recientemente también trabajando con universidad. ¿Cuál es? Bueno, quiero pensar cuál es, pero ¿cuál es lo más fácil, lo más difícil? ¿Es más fácil enseñarle a niños, a pubertos, o ya cabronzones, ya adolescentes? Creo que es más fácil amoldar a los niños que a un adulto. El adulto es complicado. Cada quien tiene su mundo y al niño todavía le puedes decir ciertas cosas y te lo va a creer. Y no quiere decir que diga mentiras, sino que se amolda un poquito más a la realidad. Y el adulto, ¿no? Hay adultos que se cierran. Sí, ya traen su mentalidad y ya no cambian tan fácilmente de ella, ¿no? Sí, un poquito de todo. Excelente. ¿Impartir a jóvenes o a niños? Me gusta más el trabajo con los niños. Entonces, creo que el nivel primaria es el nivel intermedio de enseñanza. Preescolar sí se batalla un poquito. Aprenden, pero se batalla un poquito. Creo que primaria es el nivel. De maestro. Yo lo conocí en la prepa, güey, era luchador, el señor. No manches. Sí. Wow. Por ahí esa es otra faceta. Es una faceta muy interesante, ¿eh? Estaría bien que nos cuéntanos un poquito de esa faceta de luchador antes de que pasemos a lo siguiente. Pero a ver, cuéntanos un poquito de eso, de que eras luchador. Sí, cuando estábamos en la prepa surgía esos temas de practicar lucha. Nosotros lo hicimos amateur, todo era amateur. Surgió una iniciativa de aquí de la comunidad. Nosotros pertenecemos a un grupo de iglesia y en la iglesia comenzamos ahí a reunirnos allá por el año 2009. Quien conoce la historia de Juárez, qué pasó en el 2009, pasaron muchísimas situaciones de violencia. Entonces, a raíz de eso, nosotros comenzamos a hacer eventos de lucha, sin ser profesionales, éramos amateur. Sacábamos en los eventos para que la gente asistiera y tuviera un poquito de diversión, ¿no? Porque nos la pasábamos encerrados por el miedo a qué va a pasar allá afuera. Entonces, divertíamos. Divertíamos un poquito. Nacho Libre, ¿en serio esa era la referencia? Ese güey hacía justamente cosas así, ¿no? Peleaba por dinero para la comida de los niños, pero finalmente era altruismo. Wow, es una gran labor la que hizo maestro, la verdad, y es una gran labor la que sigue haciendo ahorita como maestro, ayudando, enseñando y educando a toda nuestra juventud que viene. La verdad, muchas felicidades y muchas gracias por eso, maestro. Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, pues estamos. ¿Qué les parece si pasamos a lo que nos truje Chencha con el tema de mucho miedo, mucho terror? Ñaca. Muy bien. Bueno, tenemos aquí un licenciado, un culto, una persona culta. Maestro, ¿usted sabe lo que es la xenoglosia? Híjole, ahí sí me agarran en curva.
No Yo sabe lo que trabajo es con la... niños, no tan adultos. Que no es algo que enseñen en la SEP. Ok, bien. Ajá. Bueno, tenemos una pequeña ya historia, porque no lo podemos poner tanto como dato, creo yo. Pero bueno, a ver, aquí dice, xenoglosia. En hipnosis o estados alterados, algunas personas han comenzado a hablar idiomas muertos o lenguas extranjeras, nunca estudiadas. Nunca estudiadas. A esto se le llama xenoglosia, y aunque algunos escépticos intentan explicarlo, hay casos tan precisos y detallados que siguen siendo un misterio. Ok, ¿qué podemos entender de lo que es la xenoglosia? Pues son personas que bajo influencia de hipnosis, bueno, pues sí, bajo hipnosis resulta que hablan un idioma que jamás en la vida han practicado, no es normal ni de su raíz, que digamos, étnica. No es, pues sí, no es su Sí, sí, lengua sí. madre, nunca lo han estudiado, no tienen familia que hablen esa lengua. Sin Ujú. embargo, cuando los hipnotizan, pues resulta que tienen bastantes conocimientos de la lengua, inclusive llegan a tener conocimiento de la cultura que tenía esa lengua, que usaba esa lengua. ¿Podríamos decir que es un tema paranormal? Es que no tiene explicación porque la gente de pronto, y no, o sea, no todo el mundo, pero o sea, hay casos en los que de pronto resulta que saben. ¿Usted qué opina, maestro? ¿Podríamos decir que esto es algo paranormal, algo que no tiene sentido? Eh, me inclino por eso, pero creo que también voy a hablar un dato curioso de la cognición humana, ¿no? Del aprendizaje. Ok. Hay estudios que hablan de esta parte también el cerebro es tan mágico que almacenamos un sinfín de información que a veces no sabemos qué hace ahí, ¿no? Y al involucrarlo con otra rama que es la hipnosis, nos va a retroceder hacia algo más. Entonces, nunca dudemos de la mente, nunca dudemos de la mente. O sea, yo le digo mucho a los niños, o sea, todo lo que se les quede grabado, manténganlo ahí porque de grandes les va a funcionar, ¿no? Ujú. ¿Cuántas veces nos sacamos recuerdos de cuando estábamos chiquillos, de la prepa, como hablábamos ahorita, de la secundaria, primaria? Entonces, ahora meterle otra situación, jugar con el cerebro de esta manera y Ujú. llegar todavía más atrás, imagínense cuántas Wow. cosas no podemos hacer. Claro que está dentro de un estudio paranormal. Wow, claro, claro, claro. Porque tenemos aquí una pequeña historia, un pequeño relato sobre precisamente este tema de la xenoglosia, ¿no? Aquí dice que en los años 70 una mujer llamada Dolores Jay, ama de casa estadounidense sin conocimiento alguno de idiomas extranjeros, fue sometida a hipnosis por su esposo, un terapeuta. Durante la sesión comenzó a hablar fluidamente en sueco, un idioma que jamás había estudiado ni escuchado con regularidad. Se le hicieron preguntas complejas en ese idioma y respondió con completa naturalidad. E incluso entonaba canciones populares suecas de principios del siglo XX. Un lingüístico sueco fue consultado y confirmó que su acento y vocabulario coincidían con el dialecto del norte de Suecia, lo cual hacía aún más improbable que fuera un simple caso de memorización o imitación inconsciente. Wow, 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 wow. Está chida. Wow. No piensas que pasan esas cosas así de No, no, pronto. no, no, no. Sí está bastante interesante, como alguna vez había escuchado algo similar sobre una persona que también cayó en hipnosis y empezó a hablar latín. Latín, que es una lengua ya muerta y muy vieja, y pues decían que lo hablaba perfecto. Entonces, sí está muy extraño, la verdad, cómo puedes hablar un idioma que no conoces ni siquiera has escuchado, es algo totalmente incomprensible. Me recuerda un poco como el exorcista, ¿no, güey? ¿Cómo? Ándale. Sí, sí. La morra habla otros idiomas, güey, o en esos aspectos, en estos casos de exorcismo, güey, las personas tienden a hablar otros idiomas, latín, Ya, sí, sí, sí. de Hebreo, antiguo, sí, sí, sí. hebreo, arameo,
todas esas. Sí, idiomas que dices, no tienen ninguna Medio, especie creo, de también, sentido. ¿no? Ajá, sí, totalmente. No sé, pues, Y pasando precisamente a esa parte de terror, maestro, ¿usted tiene alguna historia terrorífica, algo espantoso que le haya sucedido? Sí, apuesto que sí debes de tener algo en la escuela, pues. híjole, ya nos vamos de lleno. Ok, sí tiene Como gorda entonces. en tobogán, sí. Como Oh, gorda en todo. ok, Híjole, sí, Como sí, gorda en sí, buffet. sí, para ir iniciando, ¿qué le parece si nos cuenta una historia más o menos levecita y vamos escalando hasta una historia bastante pesada que haya tenido? ok, claro que sí. Ok, a ver. Me voy a ir por la más reciente, creo. O sea, algo que pasó en este ciclo escolar. Uno piensa que las historias de terror o un flashazo, algo paranormal sucede en la noche, y esto lo experimentamos a la luz del día. Hay un jardín de niños al cual me tocó asistir a trabajar este año escolar, y particularmente en uno de los grupos no era un salón alejado de la institución, era un salón céntrico. Sí era el último de la acera, pero no estaba tan lejos de los demás. Y en dos ocasiones, en ese mismo día, hago el pase de lista con los niños antes de comenzar la clase, y se escucha que nos tocan la puerta. Pues uno normal va y abre, a lo mejor es una maestra, un maestro, un niño que viene a llorar por su lonche que le robaron o algo. Abre uno por inercia la puerta porque les toca. Abro la puerta, volteo, no veo nada, yo continúo con la clase. Les digo, niños, el día de hoy vamos a ver tal acción, recuerdan lo que vimos la clase pasada, y luego nuevamente se escucha el toqueteo de la puerta. Me acerco, inercia, abro la puerta, no veo a nadie. Ya en eso yo traté de retomar la clase y veo a la maestra de grupo sentada en el escritorio, y me le quedo viendo así con una risa medio nerviosa de que fui yo, estoy mal, estoy loco, ¿qué pasó? Y ya me dice ella, no, yo también lo escuché. Entonces pausamos un poquito la clase y comenzamos como que el diálogo de, a mí no me ha pasado, decía la maestra, a mí no me ha pasado constantemente, pero sí escucho que tocan la puerta y abro, no hay absolutamente nadie. Y ella misma me comparte en ese momento de que una de las maestras de preescolar se van alrededor de la 1:30 de la tarde, más o menos. Salen los niños a las 12, pero ellas se retiran aproximadamente 1:30 de la tarde, ¿sabes? Es 1 hora y media para planificar, preparar lo demás. Entonces, ya después de las 2:30, ese horario ya no hay niños. Uh-huh. Entonces, me platica la maestra que la maestra de enfrente, en lo que ella estaba en su escritorio haciendo pendientes, observa que en su salón, en el salón de enfrente, había una niña. Estaba ahí de pie, y que sale la maestra y se acerca y nada más la ve y se va a la dirección para preguntar, pues, ¿por qué hace una niña ahí? Uh-huh. Entonces, ya cuando me platicó eso, me quedé un poquito frío, y digo, bueno, traté de recuperar la clase. En una siguiente ocasión de visita nos vuelve a pasar lo mismo, y ya fue nada más como que reírnos de la situación de que están tocando la puerta, y me dice, ya van a empezar de nuevo, como que es el llamado de aquí estoy, ya te vi que entraste y eres nuevo en esto. Entonces eso fue más reciente, fue en estos últimos, ¿qué serán? Hace 2 o 3 meses que nos pasó esa historia. Wow. Pero entonces dirías que le pasa a los nuevos, cada que entre un profe nuevo, o cada que entre un a lo profe mejor. a ese salón. Sí, ajá. En este caso la maestra lo había visto de lejos. O sea, decía la maestra o sea, ¿qué hace un niño allá a estas horas cuando no hay nadie? Y ella salió por... que no mames, escuchar ruiditos, pues no hay tanto pedo. Pero verlo. Algo.
Pero no mames, ya de repente volteé y ver a una niña sentada en el salón del frente. Eso sí está muy güey, cabrón, sí, vecino, no, manches. Y déjelo usted, o sea, salió no por la inercia del susto, eso ya fue después, sino por la curiosidad de que siga siendo un niño todas estas horas. Ujú. No vinieron Sí, por sí. él, hay que hablarle ya a las autoridades porque han llegado tarde por un niño. O sea, eso es lo que yo piensa uno cuando observa a un menor a las horas no indicadas del horario escolar. Claro. Pero ya que la demás maestra le diga, no, ya entregamos a todos, ya no hay ningún niño, pues ahí ya sientes como que la sangre se te va al suelo. Sí, sí, Yo sí, el hecho de que no totalmente. lo vi, solamente lo escuché y que me platicara de que pasó, si vieron a alguien ahí de pie en el salón, en el medio del salón, la figura, la silueta, yo me quedé frío en ese momento. Wow, wow, wow. Cabrón. ¿Y los toquidos Está muy eran, cabrón. eran fuertes o eran hasta eso regulares? No, si era pues, como toca uno la puerta para que te abra. Wow. Pero tranquilo, entonces. O sea, hasta eso no eran O sea, sí, era, agresivos. Es como. sí, sí. No era de que te sacude la puerta y no, era tocar la puerta. Cuando va un niño a tocar la puerta y que le abra el maestro. No era un poltergeist, era un fantasma educado. Güey. Era amigable Sí. hasta eso, era Sí, amigable. era La cara podías decir que era Gasparín. Un niño amable, Sí, sí. buen pedo. Pues Wow. sí, entonces, Y esta es de tus historias más leves, o sea, Más recientes. y de las más tranquilas Sí, también. güey, de las leves, güey. Entonces, wow, ¿cómo estará la historia así, todo, hermano? Ok, Adrián, ¿tú tienes alguna historia que te haya pasado igual en escuela o algo así? Estaba yo pensando, fíjate que, o sea, así como historia, ¿no? Pero sí te puedo contar las historias que se escuchaban en las escuelas, güey. Creo que de contar historias fue más de la primaria que de la secundaria. En la secundaria como que ya creces un poquito más, ¿no? Ya como que eso ya no te llama tanto, ya te llaman más las niñas y el desmadre. Ujú. Sí, Pero sí, sí. yo me acuerdo que yo estuve en la primaria América, turno vespertino, en la tarde, para los del Conalep. Nosotros salimos del Conalep, güey. Ah, bueno, no, yo no. ahí sí alcancé a salir. Salimos embarazados. Yo me acuerdo, habían varias historias, güey. Pero es que también yo me juntaba con... éramos un grupito, no me acuerdo bien cuántos niños éramos, pero éramos bastantes, unos 6, 7, si nos sentamos allá. Y yo recuerdo que el que se aventaba las historias, o como que era el cabecilla de los cuentos, era un güey que se llamaba Gibran, alto, y otro chaparrito güerillo que se llamaba Alejandro. Y es que era muy cagado, güey, porque no sé, porque yo cuando entré a esa primaria había una parte de la primaria, güey, donde se juntan dos paredes, donde se juntan dos paredes. What the fuck? Y alguien, no sé, güey, alguien grafiteó unas puertas, unos rectángulos, con un punto que semejaba ser la chapa, ¿no? Ujú. Entonces estoy hablando que eran como unas 7 puertas a lo largo de 2 paredes, que te digo que están así, en L, B, ¿sí? Están. Y una de las historias que contaban porque ya sabes que en todas las primarias se cuenta que se aparece una niña en el pinche baño de los niños, Ajá. una de las niñas, y un payaso en el En el de los baño niños, sí, sí, sí. o un malabarista y la bailarina, y una madre así, Sí, sí, ¿no? sí. En el mío sonaba que era una bailarina en el baño de las mujeres y un payaso en el baño de las mujeres, Wow. que sí me daba miedo, pero jamás vi nada ni escuché. Entonces, de ahí la otra es esto que decían que a las 12 de la noche, de no recuerdo qué día, güey, o no sé si diario, que se abrían esas puertas en la noche, güey, en la pared y supuestamente se llevaban al infierno, Ujú. porque a dónde más te podría llevar una puerta que no está Narnia. Sí, totalmente. Entonces, era una, la otra había un tronco ahí, güey, como seco, obviamente, de que lo cortaron, estaba muy grande, y las raíces hacían una forma bien rara, ya es que redonda, güey. Y yo no sé quién decía que era un ojo, era el ojo del diablo.
Decían que el ojo del diablo, güey, el ojo del diablo. Yo no le llamo forma de ojo esa madre. Ajá. Pero ahí era una, sí, alguien le inventó como una historia, güey, igual. La noche cuando esas madres se transformaban en puertas, esta madre se transformaba en alma. Y la otra, güey, era más para acá, había una construcción que asemejaba como un teatro, güey, como una tarima de Ajá. cemento, y luego tenía sus dos camerinos que nunca acabaron, siempre se quedaron en obra negra, pero eran como que sus dos camerinos, dos escaleras, una de cada al extremo de esa madre, como que subías del lado. Ujú. Y luego había una puerta en medio, pero la puerta hacia abajo sí era como, o sea, para uno niño, güey, sí estaba alto, todos se aventaban ahí. Y me acuerdo Ok. que una vez se aventó un chavillo, yo ya era grande, güey, como quinto, sexto año, y se aventó un chavito como de segundo, güey. Ajá. Y había una banca sin paleta, güey. Tenía los dos tubos, güey. Güey, se rebanó la pierna, güey, pues, un pinche cachote de carne, güey, así. O sea, su mamón, güey. Se le veía la piel blanca, güey, así, se voló el pedazo, güey, ¿sabes cómo se enterró esa madre? Y Oh, le shit. faltaba un gajo ahí, un cachito, güey. Oh, Bueno, shit. pero esa madre también decían que era la casa del dragón, güey. Y nosotros le decíamos la construcción, porque finalmente era una pinche construcción, Ajá. que nunca se ha terminado, y ahí se quedó en media escuela. Bueno, aquí yo creo que el profesor no nos podrá dejar mentir y él podrá dar fe y legalidad que los niños tienen una imaginación increíble. Entonces, con tantito que Sí. estimules, yo siento que de ahí te vas, o sea, creas una historia impresionante, incluso hasta los pueden llegar a ver, ¿no, profesor? Sí. Oye, Sí, sí, sí. Había un video de Dross. Hay un video de Dross que se llama. Creo que se llama. No me acuerdo si es historias. No es cierto. No son escruentas. Esas son de abducciones. Son historias de niños. Ajá. Y el chiste es que cuenta anécdotas de niños que le cuentan a sus maestros, güey. Pero anécdotas acá bizarronas, güey. Acá como que no sé, que un día un familiar agarró al niño pegándole unos putazos con el martillo de peluche a papá. Y decía, aplasta papá. Y, chinga, ¿quién te mandó? No, pues mi peluche. El peluche le dijo que le aplastara la cabeza a su papá. A la Su primera verga. palabra fue, aplasta papá. Sí, que los niños tienen imaginación, a eso va ese pedo, y que muchas veces no le cuentan al papá, o sea, son niños, güey, de repente le cuentan al maestro algo, güey. Ujú. A veces, tú como maestro te debes de enterar de intimidades de la familia de los niños. Y, huevo, no, mi papá, no sé, le vio las nalgas a mi tía, una cosa así, porque así son los niños. Entonces te pudieron haber contado, no, que tengo un amigo que se arrastra por el piso y nada, güey, como un fantasma espantado. Pero el niño te va a decir que es su amigo, güey. ¿Tiene historias de esas, maestro? ¿Tiene algo ¿Tienes de esas? así que nos pueda contar? Un anecdotario de alumnos, sí tengo algunas, pero quisiera no perder el hilo ahorita a una historia que me recordó con esta historia, Adrián. Aviéntesela. Dale, Aviéntesela. dale, Más dale. adelante nos avienta el anecdotario de los niños. Hablando así de esto, ya me voy a ir muchísimo más atrás a mi estancia en la primaria, cuando yo estuve en primaria. Quizás aquí es donde vamos a medir cómo es tan grande la imaginación de los niños que uno se lo cree, ¿no? Ujú. Y tanto es nuestra creencia que crecemos con eso, y a la fecha, ahorita que platicaba Adrián esa historia de que fuera así muy, muy mágico, o sea, porque cómo va a ser esto y lo otro, acá en la escuela surgió eso. Entonces, desde ahí yo qué puedo decir yo, que desde ahí me interesó muchísimo el tema paranormal. Soy muy centralizado en eso, la verdad. O sea, no porque me haya invitado nada más Adrián por esto, sino sí me centro muchísimo en la parte paranormal. Ok. En tercer grado, cuando estábamos en tercer grado, tenía un amigo, era mi único amigo en primaria. Salimos de primaria y en secundaria me dejó de hablar, así que hay saludos por si escuchas y sabes quién eres. Soy yo, güey. Hola. Hola. Lo peor de todo es que vive cerca de donde vivo yo y no nos hablamos. Oh, En ya. secundaria me dejó de hablar. Hola. Sí pasa totalmente. Entonces, se rumoraba las historias en la escuela
la clásica historia de, como decíamos, la niña en el baño. En esta escuela teníamos una leyenda de una enfermera que había fallecido ahí. Ah, sí, se, muy famosa. Se hizo un boom la parte del payaso en el baño y al ver la película de eso ya no podías bañarte ni entrar al baño a gusto. Perdón, me faltó mencionar la de... En mi escuela antes fue un cementerio. Panteón. Sí, güey, esa también es clásica, güey. Entonces, conectaba las historias, no sé, te digo, la imaginación del niño es muy grande, ¿no? Entonces, yo estaba en tercero de primaria, y estaba la leyenda de la enfermera en el baño. Y decían que la misma enfermera estaba enterrada ahí. Entonces, uno como niño decía, pues vamos a investigar, vamos a meternos más de lleno. Y un día acá con mi amigo, nos pusimos de acuerdo de llegar más temprano a la escuela. La entrada a las 8 de la mañana, llegamos 7:30. Me levanté temprano, me alisté rápido, le dije a mamá, ya me voy, ¿por qué está temprano? Le dije, ya me voy porque después el profe me regaña. Llegamos temprano y fuimos los únicos dos que estábamos en la escuela y empezamos un recorrido por la escuela y decíamos, a ver, ¿dónde es donde dicen que está la tumba de esta enfermera? Decían que unos bebederos. A raíz de eso de caminar, la escuela era grandísima, una primaria grandísima, sigue siendo una escuela grandísima. Porque tenía 18 grupos. Entonces lo curioso fue que cuando estábamos caminando nos encontramos las típicas huellas que relata que son las huellas del diablo, ¿no? Las típicas huellas que conocemos de las del gallo y... Sí, la del gallo y la cabra, la chiva, e iban juntas, o sea, estaban relativamente juntas. Y nosotros nos quedamos acá y empezamos a seguirlas, o sea, toda la mañana siguiendo las huellas y llegamos a los dichosos bebederos. Y eran unos bebederos que ya no utilizaban. Entonces nuestra imaginación empezó a jugar de que, caray, entonces aquí es donde está la tumba que se dice, la leyenda que se relata, y lo otro. Y empezamos a jugar nuestra paranoia mental, ¿no? Que a la fecha, ahorita que platicaba Adrián esa parte, me hizo recordar y otra vez sentir la sensación que sentí de niño al ver esa parte. O sea, estaba muy famosa en un libro de texto la leyenda del diablo, de la quemazón de cualquier salón de baile, o sea, ya todos los salones de baile en cualquier ciudad que se había quemado había sido del diablo. Espérame, tiempo. Allí en el estado no se escuchó esa historia, ¿tú no te sabes tu versión de esa leyenda? ¿Que en el salón de danza? Sí, de baile, cualquier salón de baile. El que tú quieras, un salón de baile, un antro o lo que sea de aquel tiempo. La historia es que una morra está bailando, se le aparece un güey que está muy bien vestido, están bailando chingón y de repente la morra se da cuenta que el tipo no tiene zapatos, sino tiene una pata de gallo. Normales. Y una de... Okay. Y cuando se da cuenta, el ambiente se torna, no sé si humo, y luego se va la luz, gritadera, corredera, y la morra aparece con arañazos en el cuerpo. O sea, el vato y se empieza a quemar el... y la morra, la morra queda con arañazos en su cuerpo. He escuchado esa historia, pero, o sea, nada más, o sea, de terceros. No que alguien me diga, güey, esto pasa, o al menos en mi barrio, no. O sea, pero sí. Es que es una historia de terceros. En realidad es una historia de terceros. Sí. Y hubo un salón muy popular, ¿no? Creo que está en el centro de México, que era el que le denominaban que se había pasado. Yo me lo sé aquí en Juárez, güey, y me lo sé la cosa esa que está. Pues que no sé si fue bar o salón de baile. Creo que era salón de baile porque iban señores. Y está aquí a la vuelta de mi casa, güey. Ya no es un salón, ya es una dulcería. Que era ¿cómo le llamaban a ese? Apareció en el Valentinos, no en el... El Valentinos quedaba acá más lejos. Sí, no, el Valentinos era más nice, ¿no? Sí, era más nice. No, está acá para el aeropuerto. El Bandoleros.
Bandolero, sí, cierto. Bandolero. En el bandolero, güey. El bandolero está aquí a la vuelta, güey. Yo no estaba, Sí, es una dulcería. Decían que en el Sí. bandolero se apareció el diablo y bailó con una muchacha y etcétera, etcétera. Sí, wow. eso, güey. Eso ya ha sido después, pero sí hay una historia más al centro de México. Una historia, pero creo que la más o menos acercada sucedió acá por Tamaulipas, Monterrey, creo. Sí, ¿cuál es la real, güey? Es como escuchar Sí. la historia de La Llorona. También hay Todos chorros de tienen su Llorona. versiones en Ujú. diferentes lugares. Ajá. Sí, totalmente, sí, en ¿Cómo todos saber de lados. dónde parte o de dónde nació? ¿Cuál es la real, güey? ¿Cuál fue la primera? Sí, fue en Xochimilco, hermano, todo el mundo sabe. Sí. La de las Islas de las Muñecas, güey. Hermano, pues ahí es donde reside. Ahí jugaba, ¿no? Ahí se crió. Ahí jugaba, ahí se creó. Las muñecas son de ella, güey, nada más que pues te venden otra historia. Sí, entonces, Nomás que como se robó, pues se le quedaban ahí las muñecas. Sí. Sí. Ajá. y te concluyo la historia. Pasó eso Por favor. y en un verano, pues de en verano, vacaciones, quieres andar jugando retas de fútbol y todo esto. Nos surgió la intriga, les platiqué a los amigos de aquí de la calle, de la cuadra, de que había pasado, y les metí la espinita de la curiosidad. Entonces nos metimos a la primaria de tarde-noche, tarde-noche. Ahí, una disculpa si se enteran mis autoridades. De aquel entonces me metí a la escuela sin permiso. No me vayan a cancelar, ¿no, güey? Perdón, mamá. Güey, maestro, está arrestado. Me vayan a reprobar. A ver, yo también me metí a un kinder, güey, pero yo tenía igual como 15 años y es que uno está pendejo. Nosotros estábamos más chavos, ¿no? Te estaba hablando que estaba en no, tercero de... Bueno, pero mentalmente yo estaba más chavo, güey. Entonces nos metimos a jugar fútbol, o sea, porque tenía cancha, acaban de inaugurar y era en escuelas que tenían malla, no las bardas que hoy en día ya nos ponen. Nos metimos por un cachito, de malla, estábamos jugando bien a gusto y entonces se empezó a hacer de noche y les volví a retomar. Oiga, ¿recuerdan lo que les platiqué y todo esto de qué pasó? ¿Qué les parece si hacemos un recorrido nocturno en escuela? Tiempo, es que las escuelas de por sí de noche están culeras. Ya Sí, después güey, como de la las neta sí. 7, güey, que ya no hay nadie en la tarde, ya se ven Sí. culeras. Sí se ve diferente, ¿eh? Sí se ven culeras. Sí, güey. Sí, estás Sí, solo, sí. no se oye nada. Y no sé, como Sí, sí, que está. queda la vibra o la energía de los niños corriendo, no sé, porque se siente bien raro el lugar, güey. Parece como edificio abandonado. Sí, Ándale. güey, pues yo tenía un compa que vivía enfrente de la primaria, a veces me quedaba a dormir con él y era jugar fútbol enfrente de la, o sea, pues jugabas fútbol ahí en la calle, güey, pero también agarrabas el portón de la primaria y se te volaba la pelota, güey, y te metías por arriba, güey, y la vibra estaba ahí adentro solo, sentías, porque yo no sé por qué razón yo pensaba que vivía ahí el conserje, güey, a lo mejor ya se ahí, pero es que de pronto se veía luz, güey, o sea, habían salones que dejaban prendido. Sí. No sé, güey, de repente me da la impresión de que alguien estaba ahí. Sí. Sí, Continúe, maestro. y en continúe. esa ocasión pasó algo similar a esto que dices. Salimos, dimos el recorrido, fuimos a tomar agua, pasamos por los baños donde contaban todas las leyendas y salones totalmente apagados, lo único que estaba prendido era la lámpara de la explanada. Fuimos y tomamos agua, regresamos y en los baños nos damos que estaba una escoba, o sea, esa escoba no estaba ahí. Les digo, esta escoba la vieron y todo, no la vimos. Se supone que era vacaciones, todo se guarda, nada se queda y estaba una escoba parada fuera del baño. Cuando ya vamos caminando de los salones de fondo, se prende efectivamente una luz y la luz da una iluminación muy fuerte a la explanada de enfrente. Entonces, al nosotros ya ver la iluminación muy fuerte, nos fuimos corriendo. Wow. ¿Para qué las quiere? Entonces, a brincarnos totalmente la escuela y no nos volvemos a meter. Un ovni, ¿no? Y faltó un niño. Sí, o sea, fue algo Y muy... Emanuel. se quedó. Se quedó platicando con alguien. Con Wow. alguien. Wow, Sí, qué interesante. Pero entonces Con aliens. no vieron nada, o sea, solo fue la escoba que apareció de repente y la luz que de repente se Y prendió. la luz que se prendió. Wow.
Sí, Bueno, o sea, son con cosas eso como tienes. que No, o ya sea, no te preguntas, ¿no? pero O sea, ¿para qué de vas niño, No, por güey. menos que eso te cagas en una Sí, escuela güey, solo, totalmente, güey, ¿no? ahora, Y es que dices, estás niño, o sea, eres un niño y de repente te pasan esas Ujú. cosas, pues sí, totalmente te paniqueas horriblemente, güey. Pues Totalmente. sí, güey, yo me creía que las puertas se abrían al infierno, güey, y a mí me daban, yo no iba a la escuela en los sábados por lo mismo, decía, no mames, esa hora de estar abierta, esa madre. Menos a las 3 de la mañana. Sí, güey, no, Totalmente. aparte yo ni siquiera sabía que esas horas se podía hacer cosas. Hiciste Yo bien. dormía. Hiciste bien en no ir a la escuela. Pues No yo tenía termina. como 6 años, güey, también, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí. Adrián, ¿tienes otra historia que nos quieras compartir? Tú no has contado historias de escuela, güey. ¿Tienes ¿Sabes alguna qué anécdota? pasa? Que a mí realmente cosas paranormales casi no me han pasado, gracias a Dios no me han pasado. Y pues espero que sigan sin pasarme porque me cagaría. Yo creo que sí, porque mira, a mí me pasó, yo tuve un tiempo que no me pasaba nada. Después como que le buscas para que te pasen y aparentemente entre más tú quieres que te pasen, menos te pasan. Pero de repente cuando no sientes que te van a pasar, te pasan cosas, pero cuando te pasan cosas, güey, no quieres que te pasen cosas, güey. No está tan chido. Yo no quiero que me pasen cosas, güey, ya sí estoy La neta bien. no es. Y depende de la cosa que te pase, güey. Mira, así sea leve, así sea lo que sea, yo prefiero seguir como espectador, no me afecta en nada. Mira, te puedo contar otra historia que me contó Axel, este chavo que te digo que contaba historias. Ese güey había estado en otras primarias. Nunca averigüé ni le pregunté por qué llegó a esta, si estaba en otra primaria. Y aparte era como un güey, parecía listo, entonces no sé. El asunto es que ese güey contaba que estaba en otra primaria, que no recuerdo cuál es. Pero igual decía que había una leyenda. Que a mí desde que la contó se me hizo una mamada. Ok. Y me daba mucha risa, pero la tengo que contar porque pues, es una leyenda finalmente. La leyenda de Carlota. A ver si alguien aquí ya, rufos de mi edad, estuvieron en alguna primaria aquí de Ciudad Juárez en la cual se mencionaba una Carlota o el ojo de Carlota, y de pura pinche casualidad nos están viendo y pueden comentar aquí en los comentarios. Y, sí, güey. Gente de Yo sé quién era 30, Carlota, güey. de 20, Es que yo nomás- 26 a 35, si ustedes conocen esa historia o tienen algo parecido, dejen su like No mames, para a 30 y 38, güey. 38, ve todavía más viejos. No es cierto, no es cierto. Pero si conocen la historia, dejen su like para apoyar a Adrián y a Manuel, porque supongo que tú también conoces esa historia, ¿no? No tanto. A ver. Ok. No Sí me recuerdo qué familiarizo. escuela era, pero era una Carlota y también no me explicó, porque no sé si la niña se murió. O sea, el asunto es que la niña perdió un ojo. Una niña en esa escuela perdió un ojo. O y sea, el ojo tiempo. se aparece, güey. ¿Carlota es Pero- el nombre de una persona? Es el nombre de la niña, por eso es el ojo de Carlota, güey. porque Ah, ok. Carlota perdió un ojo, güey. Es que, ¿Cómo? No sé, nunca me explicaron el contexto de cómo lo perdió. ok, es Pero que se tenía, aparecía un ojo, güey. debiste, No sé si la niña murió después de perder el ojo y se aparecen juntos, ajá, o se aparece el ojo dando vueltas rondines ahí, güey, y luego la niña atrás. Porque decían que en sí la leyenda es que tú cuando vas de noche, así como Estebanea, así pues, a dar el rondín, es cuando te topas al chingado ojo, y también que se ve como blanquisco, güey, como emana luz. ujú. Y va caminando por la institución, bueno, flotando en este caso, porque el ojo no tiene pies. Sí, Ni totalmente. piernas, güey. Entonces, pues, básicamente va flotando por ahí, te lo encuentras en pasillos y es un ojo enorme, güey. Pero no sé si el ojo se murió solo, se murió la niña con el ojo y en algún punto se perdieron en el limbo. El ojo regresó y la niña cruzó, no sé, güey. Pero se aparecía el ojo de Carlota y era el ojo de Carlota, y al parecer cuando este güey me cuenta el ojo de Carlota, ahí era famosa Carlota. Ahorita no me ya no. Sí, está bien rarote. Y es que hay que entrar Y en es contexto, güey, porque aquí, al menos donde yo vivo, en mi barrio, Carlota se le dice un tipo de pastel, güey. Sí. Entonces cuando dijiste La Carlota, de galletas Marías. Simón. Entonces cuando dijiste Carlota, Quiero una Carlota, güey. dijiste Carlota y no podía relacionar nada. Dije Carlota, Ay, no, Carlota. mames, allá en el estado la Carlota es la que mató a los güeyes que vivían en su casa, ¿no? What the fuck? La doña que hicieron vengadora, güey. ¿La ruquita se llamaba Carlota? No manches.
pues la viejita era Carlota, y luego a la vez en esa misma semana, güey, vete a ver la Divina Podmedia, güey, el capítulo de las Divinas News, ahí hablamos de No, las Carlotas, porque la yo Carlota, solo la estoy. fantasma encuerada que se apareció en el palacio, güey, municipal de San Luis Potosí, güey. No puedo. Ok. ¿Vieron Sí, ese pedo? Que se apareció una Sí, encuerada sí. y el güey diciendo, no, es que es un fantasma. Es el fantasma de Carlota. Es que Güey, Carlota ¿qué se fantasma? relaciona con una emperadora, ¿no? Era la esposa de Maximiliano. Sí, justamente de ella. Güey, ¿cómo va a aparecer ella desnuda? No digas, mamá. Sí, no tiene sentido. Y aparte, a ver, ok, la matan, lo que sea, güey. ¿Por qué va a aparecer un fantasma desnudo? Sí está Pero, raro, sí, ¿no? sí. Está Fue la extraño. misma pregunta que hice en el capítulo ese, güey. ¿Por qué aparecería un fantasma? ¿Cuándo estamos platicando de anécdotas? ¿Cuándo se te ha parecido o has escuchado que diga, güey, se me apareció una encuerada? No, es raro, ¿eh? Es muy, Jamás en la muy puta extraño. vida. Bueno, yo sí también A nunca menos- había escuchado. Sí, no, a menos que se habla de 13 fantasmas. Pero es una película, güey. La del barco fantasma. Pero es una- Ah, la del barco fantasma. Es otra, güey. Sí, No la he ahí visto. también, Bueno, pero fíjate, son de películas, no las ves en la vida real, güey. ahí también le parece desnuda a un tripulante. Uf. Se te aparecen, o sea, si vas al Joker, sí se te aparecen así, pero están vivas, Se Ok. tumban una lana. venezolanas y cuanta más. Wow, wow, Pero, wow, wow. Las venezolanas de calidad, ¿eh? Ok, regresando un poquito al Las que andan tema, aquí en el centro, sí. maestro, ¿tiene usted alguna otra historia un poquito más un poquito más tenebrosa? No sé, o sea, algo Híjole. un poquito más fuerte que le haya pasado. Sí, ya Creo que vamos a subir sí, el pues. volumen, ya que nos espantes, que ya querramos apagar esta madre. No, y de ya- por sí, o sea, sí está de terror sus historias, pero tiene algo todavía más fuerte, por lo que entiendo, sí, ¿no? Sí. Hay una, creo que es de las que más me impactó por el fenómeno de, pues, ¿qué pasó, no? O sea, ¿qué está pasando aquí? Yo ya desde que comencé a trabajar con diferentes escuelas y en una ocasión que me mandaron a trabajar al centro de Ciudad Juárez, las escuelas del centro de Ciudad Juárez son las más antiguas que podemos tener aquí en la ciudad, y estamos hablando de allá de los años desde la Revolución, ¿no? Quizás un poquito antes del sentido de la Revolución, donde estaban ya esas escuelas. Y cuando yo llego a una de las escuelas, por fachada es una escuela muy bonita, de esas escuelas tradicionales, antiguas, de 3 niveles, 3 pisos, patio escolar en el centro de la escuela. Los niños salen de los niveles y van al recreo a la planta baja, ahí tienen su recreo, tienen una cancha para donde convivir. O sea, es una fachada bonita, hermosa, en el sentido de la historia, ¿no? A quienes les gusta la historia y ver estructura, la arquitectura del antes, es una escuela muy, muy bonita y muy lujosa en esa parte. Y yo la visité, normalidad, todo normal. Después ya con el grupo de compañeros empezaron a platicar, ¿viste en la escuela que da miedo, a la escuela que han contado historias? Y yo, caray, pues yo no sabía. Y digo, no, métete aquí. Y empezamos a ver videos de YouTube y había una infinidad de historias. Entonces me entró más la curiosidad de, vamos a ver qué pasa, ¿no? Ojalá y nos pase algo aquí para llevarme una experiencia bonita. Sí, ya veo, sí. Entonces, Si no, ¿para qué vas? sí, o sea, soy una persona que sí me da el temor, sí me da el miedo, pero tengo la adrenalina de qué pasa, ¿no? A ver qué se siente. Y así, ese fue una escuela. He experimentado muchas cosas fuera de la escuela, ya como hobby fuera de... Pero ya al tener esa intriga, ese antecedente de qué pasó en la escuela, fui todavía con más intriga de que algo tiene que pasar. La escuela, como les digo, se divide en 3 niveles. En la planta de abajo está la dirección, están los grupos de los niños más chicos, primero y segundo grado. En el segundo nivel estaban los de tercero a sexto, y el tercer nivel estaba clausurado. En ese estoy hablando de unos 7 años atrás. Estaba clausurado. Que esté clausurado no habla nada bien de ese pedo. No. Sí, estaba clausurado según a lo que yo entendí, porque ya no completaban niños, entonces cerraron grupos. ¿Y para qué tienes grupos allá arriba? Pero ya se fue como que por otra orientación, no me quisieron decir, pero
Uno es Nada, se curioso murió y un niño ahí, güey. no tanto, pero sí hubo Parece. muchas escenas de susto. Entonces, ahorita te platico de esa situación que investigué yo ya con alguien. Pero primero te platico lo que yo pasé. Nosotros íbamos salón por salón, platicar maestro con maestro, iba acompañado a quien tenía en cargo de esa escuela en ese entonces. Íbamos maestro con maestro, entramos entregando un trabajo para que lo aplicaran con los niños. Mira, aquí está esta actividad, la pueden hacer como ustedes quieran. La escuela tiene elementos antiguos, las bancas se ven muy antiguas, los salones se ven un poquito también antiguos, las ventanas grandes, los barandal de fierro, las bancas de madera totalmente, pues como si hubieran visto la película de Cantinflas cuando era profesor, las bancas así, exactamente. Ok. Sí. O sea, era Toledo de antigua. Raquel, o algo así. Sí, era antigua la fachada y la infraestructura y todavía los elementos dentro del salón. Entonces, le dimos la vuelta a los grupos, pasamos enfrente del auditorio. La escuela tiene un auditorio bastante grande en donde hacen las graduaciones, escenas de teatro. Está muy grande ese auditorio. Pasa uno enfrente y siente una fealdad, se siente el ambiente tenso, frío. Es una escuela muy rara porque en cualquier momento que tú vas, tú sabes que en una escuela siempre está el eco del ruido de los niños. Uh-huh. O sea, estén platicando, estén riendo, se estén haciendo, pero llegan momentos en donde hay un hueco en donde el ruido no se escucha, para nada. Y eso era bastante raro. Sé que la escuela, antes de ser escuela, fue un orfanato. Entonces, por eso dentro de sus áreas de salones están acondicionados regaderas, porque los niños salían y saciaban, hacían línea y saciaban en los baños. Había 3 baños, unos ya se acondicionaron como baño para el uso de los alumnos, y los otros baños que son regaderas pues están totalmente clausurados. Entonces, al momento de nosotros ir al segundo nivel, se sintió el frío en el teatro, pasamos a los grupos y uno, pues le dimos la vuelta, decimos, ¿para qué nos regresamos? Vamos a darle la vuelta a la escuela, vamos a ver qué hay acá, la curiosidad, totalmente siempre la curiosidad que hay en las otras aulas, porque están cerradas, qué pasó, qué hay, todavía se ve ahí el pizarrón, las bancas, la curiosidad totalmente. Uh-huh. Cuando le damos la vuelta, pues íbamos con una calma y platicando, ¿no? Que esto y lo otro. Le damos la vuelta y curiosamente salimos en la planta de abajo. O sea, uno debería estar todavía intrigado de que pues, estamos en el segundo nivel. Y salimos en la planta de abajo directamente a la dirección que está directamente a la puerta de entrada. Y nos quedamos sacados de onda porque ya salimos enfrente de las escaleras y decíamos, caray, ¿qué pasó? O sea, visitamos otra dimensión o un agujero negro. ¿Qué pasó? Entonces, con el edificio. O sea, que o sea, te absorbió el edificio, no sé, porque cuando nosotros ya dimos la vuelta, nuevamente un silencio total, el ruido no se detectaba y salimos en el nivel de abajo. Le platicamos al director, pues el director así como que muy serio no quería platicar más porque me imagino que él sabía muchísimas cosas, ¿no? Sabía cosas, ya después por fuera le platico con el maestro de educación física que trabaja ahí y le comento la experiencia que tuve y me dice, la escuela me recordó a la película de Monster House, ¿no? Que tiene vida propia, tiene su vida, tiene, o sea, esa esencia, ¿no? Porque decías que la escuela tiene algún sentido mágico, ¿no? O sea, tiene algo muy raro. Y ahora que me dices esto, no eres el único que lo ha experimentado. Y ya él me empieza a platicar de que él da la clase de educación física en una cancha que está a un lado, está enseguida, y el estar abajo, tienes la visión del edificio de los 3 niveles. Entonces él me dice, yo estaba dando la clase, volteo de reojo y en el 3er nivel estaba una niña observándome, estaba viéndolo fijamente con un uniforme que no tenían los niños, era un uniforme pues, distinto, otro color, y dice el maestro, se me estaba quedando viendo fijamente. Entonces volteo y los niños, profe, el otro, la pelota, aquello.
agarra la onda, vuelve otra vez acá con los chavos, voltea y ya no había nada. Y le digo yo al profe, entonces había alumnos en ese tercer nivel. Ya ese tercer nivel ya estaba clausurado desde ese entonces. Te digo que se murió la niña, güey. Sí, no mames. No sabemos, según ya la investigación realizada, la escuela hizo eventos de recorridos en Halloween para que la gente retomara las curiosidades. Ahora sí, como la escuela lo usó como procuración de fondos, que fue muy interesante, algo diferente. Y tiene muchas leyendas, y la de la niña es una. Oye, nos platicaron pero ahí que sí, el uniforme era de alguna generación anterior. al parecer sí. Investigar el uniforme, el color y ese pedo. Porque tenía según un las uniforme diferente. según las fotografías que tiene ahí la escuela, sí era un uniforme un poquito más atrás, una generación del 80 por allá. Es que algo que me Sí. hizo ruido es eso de que vas caminando y de repente ya no se escucha ruido. Sí, Porque en muchos casos no sé si tenga que ver, ya que dijiste que es como entrar a otra dimensión o algo así. Hay muchos relatos de gente que entra justamente a como en otro, es que no sé cómo llamarlo, güey, no tiene nombre, así. Entra como justamente a cierto círculo de tiempo. Van caminando, güey, en el siguiente paso ya entraron, de alguna manera cruzan y entraron a ese mismo lugar, pero muchos años antes o muchos años después, duran ahí minutos y de repente así como cruzaron, vuelven a cruzar al momento donde estaban. O sea, al tiempo, vaya a la actualidad. Y hay casos de esos. Y me llamó la atención porque justamente las personas dicen que antes de experimentar este brinco o este salto, de pronto no se oye nada. Un silencio muy extraño. Y de repente ya escuchan cosas. Wow. Del Sí, sí. ambiente donde están. y a lo mejor entramos al pasado, a lo mejor, y sí, porque es algo A que lo han mejor platicado. Han platicado de que han visto en aulas elementos como de la antigüedad, o sea, alumnos no enfocados a la actualidad, las maestras con una vestimenta de muchos años atrás. Lo platicaban ahí en ese recorrido, porque hay un espacio en donde escuchan a una maestra pues escribir a gis, o sea, se escucha el ruido impartiendo clases, pues se escucha el gis. Porque Entonces, justo es eso, güey. ¿Qué línea tan delgada es? ¿O cómo puedes saber, güey, si lo que estás escuchando no es un fantasma, sino estás escuchando a una maestra fuera de tiempo, güey? sí. Como psicofonía, ¿no? Es que es como psicofonía, pero es que al mismo tiempo lo estás viviendo en ese momento, pero estás escuchando lo del pasado, pero o sea, ella sí está impartiendo su clase en tiempo y en tiempo, güey. Sí, está muy interesante, ¿no? ¿no? Estás escuchando ahorita, sí, como que se mezcla el como pedo. viaje en el tiempo, pero algo extraño, ¿no? Sí, Ahí, sí, es que tiene sí. mucho, por eso te digo, ¿qué tanta, o sea, qué probabilidades hay de que o estás viendo un fantasma, o escuchando un fantasma, o estás escuchando a alguien que al mismo tiempo está en el futuro, pero tú estás escuchándolo ahorita en el presente? Y no es un fantasma. Y quizás fue el fenómeno que pasó, porque sí fue un salto que dimos. De clases, o sea, sí está... Está muy interesante y muy fuerte, Sí, no güey. mames, sí está ¿Qué acabado. escuela es para ir? Sí, Y es que de hecho, por eso fue la curiosidad. O sea, yo le platiqué ya con los que hacíamos estos recorridos, porque tuvimos un momento en tener un grupito de amigos de hacer recorridos a panteones. Íbamos a panteones a diferentes lados. Y luego ya de grande le platico la anécdota que yo viví ya como trabajador de ahí de la escuela. Y me dice, oye, van a abrir un recorrido, vamos. Y dije, vamos. O sea, ese era el recorrido nocturno. Y le digo yo, mira, esto fue lo que pasó. Pasamos por el pasillo y salimos por la parte de abajo. No pudimos hacerlo porque era de noche y no nos dejaron despegarnos del grupo, porque era de hacer un recorrido más adelante, porque esa área, como les digo, está totalmente abandonada, totalmente solo.
ya no habitan, los salones no están adaptados para atender a alumnos, al menos de que incrementara la nómina, pero están ahí casi olvidados. Entonces, si eso sucedió en el día, no me quiero imaginar si lo hacemos de noche y damos el brinco a escuchar que efectivamente está la maestra de la cocina. La actividad que ha de ver de noche, güey, no manches. Sí. Y hay un reportaje de la televisora, una televisora local aquí en Juárez, que realizó como una entrevista referente a esa situación de la maestra, y ya platicaban los mismos trabajadores de ahí de que sí la maestra falleció ahí en la escuela, y que un día la fueron a buscar, estamos buscando a tal maestra, y los trabajadores manuales, los conserjes se quedaron sacados de onda a ver, te enseñé una foto que maestra está buscando. Mire, es ella. Ella llegó a solicitarnos información para un proyecto de implementarse aquí en la escuela. Uh-huh. Venimos a buscarla, ya le decían, vamos, esa maestra ya no. Ya tiene mucho que falleció, y la llevaban a ver una foto, es ella, y yo, sí, ya tiene tiempo que murió. Ay, fuerte. Todavía el shock, cabrón, ¿no? En paz descanse la maestra. Ya le habrían puesto una velita o algo para que se liberara el espíritu. Sí. Esperemos que haya andado de baja en el sistema. Sigue dando clases sin derecho a paga. Debe andar haciendo plantones, por eso ya no se aparece. No, ella está firme dando clases en la escuela. Sí, ella no pierde el tiempo. Ella sí sigue está dando clases en la otra vida. Ella sigue teniendo vocación en la escuela. Eso, llega. Oye, maestro, pues está. Esa es la otra, güey. ¿Sabrá que ya se murió o ella sigue impartiendo clases bien chidas? No, pues yo creo que todavía no sabe, güey. Sí. O sea, un residual, güey. O sea, ella se sigue apareciendo porque ahí se quedó la energía y sigue impartiendo. Sí. Están muy interesantes. Digo, finalmente pasaba historias. Más tiempo ahí que en su casa, ¿no, güey? Como todo trabajo. Ajá, sí. El rato que te mueras te vas a aparecer en la escuela, güey. Ahí. Fíjate, a ver en cuál. Cívica y ética, güey. Hay otra escuelita ahí cerquita, también antigua, y ahí también surgió esa leyenda de una docente también me tocó trabajar en esa escuela, pero ahí sí no me pasó nada, también es una escuela muy vieja, y platicando con otros maestros salió a relucir eso. O sea, había una maestra que decía, de aquí no me van a sacar hasta que me muera, y efectivamente, o sea, muere en la escuela, y otro profe de física con el que me tocó trabajar platica eso, y él sí la vio, o sea, y él platicó con ella, con la maestra. Él no la conoció, se acercó la maestra y preguntó, y pidió información, y él, pues como si nada, le dio información. Y le dice la directora, ¿quién era? Una señora muy guapa, muy arreglada, pedía pedir información que quería tal salón, y la mandé para allá. Dijo, no, profe, díganle que venga para acá, ¿para qué la manda sola? Que venga, porque no podemos dejar a nadie entrar. Uh-huh. Y cuando ya sale corre, dijo, no había pasado ni 5 minutos, salgo por ella y ya no la veo en el pasillo, se perdió en el pasillo. Y dice que fue trascendiendo la historia hasta que llegó a oídos de un maestro ya veterano, y le dice, no, mi profe, pues es la maestra que aquí rumoraba que se iba a morir, y aquí se murió. Y ya fueron y buscaron foto generacional, y sí, efectivamente, también era. No sé qué me daría más miedo, güey, el hecho de que se aparezca, o de que dijo, de aquí me sacan muerta. Sí, güey, y no. Un poquito peor, ¿no? El hecho de platicar con un difunto. Y estoy hablando, güey, que eso sucedió en el día, o sea, es jornada matutina cuando sucedió eso. Sí, me ha pasado a hablar con alguien que no estoy seguro si estaba vivo o muerto, güey. Ajá. Sí he hablado con alguien que de repente ya no estaba. No manches. Pues no me quedó más que irme a la verga corriendo, pero no te sé si estaba vivo o estaba muerto. Pero sí, igual era de día y se siente de la chingada, a pesar de que no sabes el nombre. Sí se siente feo. Y en esta escuela anterior, relativamente aplica la leyenda de aquí era un panteón, porque efectivamente estaba un panteón ahí, se movilizó, se movió, muchas tumbas no se removieron y quedó asentada la escuela en donde se ubica el sótano. Sí, había escuchado que hay una escuela donde los niños
Pues sí, güey, la leyenda típica de que mi escuela fue panteón, pero en esta escuela sí había niños que en el recreo jugaban con fémur, güey. No mames. Clavículas y tanta madre, güey. No Sí, o sea, mames. porque sí, quedó a raíz del sótano y entonces en el sótano era totalmente tierra y pues muchas tumbas no se removieron. Ya había restos, no manches. Ahí había restos. Ese sótano conectaba con túneles para la catedral de Ciudad Juárez y a una de las secundarias también muy antiguas que está a un lado del Parque Borunda. Era la conexión de esa escuela acá, esta primaria, a la catedral, que era la Oye, fuga pues hay algo más choncho ahí, güey. incluso he visto videos de la catedral, güey, que está la torre de la catedral, hay un video de una morra, güey, que es como ahí no sé, en medio se ve como un monje, güey, clarititito se ve un güey, plan, Sí, tocando la todo, campana. sí, todo güey, conecta. así como a medio campanario, y está, pues sí se ve bien loco, güey, está parado el güey, y la morra está grabando y dice, mira, hay un güey ahí parado, y luego le das zoom, decía, no mami, sí está ahí, y ya dicen que previamente ya habían dicho que se aparecía ahí, güey. Ujú. Y esta mujer no sé qué andaba haciendo en el centro esa hora, y de repente dice, miren, hay un güey ahí, y luego le mete zoom, y no mami, sí se ve, güey, y sí se ve así como la capucha, o sea, como trae como Nacho Libre, güey. Ajá. Eso es Así, güey. el hábito también se le llama. Sí, güey. Se ve así como su hábito con capucha, güey. Está parado, güey. Y parado hasta arriba, güey. No hasta arriba. Como a la mitad, güey. Pero a un lado de la cuerda. A la puta. Y ahora que dices que todo eso conecta y es viejísimo y cadáveres y es que ahí no debe haber energía y cosas así. No, hay demasiada energía en esa escuela, hay demasiada energía, o sea, está la leyenda de la maestra, la leyenda de la niña, o sea, porque efectivamente está la niña, y está la leyenda de una enfermera, porque antes de ser orfanato, esa institución fue creada para situaciones era un hospital, se convirtió en orfanato y terminó siendo escuela, y sigue a la actualidad siendo una escuela. Según esa anécdota de la niña que el maestro observó, que vio, según a lo que nos comentaron ahí, de que llegaron personas, no sabemos de dónde, vinieron de fuera a hacer una investigación paranormal nocturna y se dieron cuenta de que había un espíritu de una niña que conectaba a un piano que tienen ahí, que en las mañanas hace sonido. Y gente que andaba ahí con nosotros rodeados afirmó la historia de que yo paso aquí a las 5 de la mañana rumbo al trabajo y escucho el piano. Y estas personas que fueron a investigar les decían, es que aquí alberga un espíritu y se representa a través de una niña. Si mueven el piano pueden hacer que se moleste, o sea, puede transformarse y convertirse próximamente a un demonio. Lo conectaban de ya de una manera negativa, entonces bueno, uno se queda si es un niño es un demonio. Exacto. Ajá, lo que te voy a decir. Sí, es lo que realmente dicen, o sea, pero un niño no siempre va a ser algo bueno, porque se supone que los niños mueren y son puros y se van. Ajá, se van al cielo supuestamente, directamente. Ahora, pues es que sí son bastantes fenómenos los que pasan en esa escuela, güey, diferentes. Sí, entonces estaría bueno en algún momento extender la investigación. Estaría buenísimo. Es lo que te iba a preguntar, ¿hay modo de visitar esta escuela? O sea, yo creo que sí, pidiendo los permisos, ¿no? Sí, o sea, aventarnos un recorrido quizá no, pues sí, que sea un recorrido más como exploración urbana. Uh-huh. O sea, nomás para dar la vuelta, unas 2 tomas ahí, 3, grabar ahí, platicar y a ver si algo se ve, pues ya se vio. Si no, pues por lo menos tenemos la cápsula donde estamos ahí. Sería chido. Maestro, están muy interesantes las historias. ¿Tiene alguna última para cerrar este maravilloso capítulo de mucho miedo, mucho terror? Claro que sí. Esto ya se remonta, también pasa en una escuela, pero esto ya lo remonto allá por, digamos, tenía unos 10, 12 años aproximadamente. Uh-huh.
Y esto sucedió en una secundaria, pero no de aquí, sino de allá en el estado de Durango. Allá, Muchachos. Ok, maestro, entonces usted nos iba a contar la última historia de terror, la más fuerte que tenga para que cerremos este capítulo y nos vayamos bien asustados a dormir. No sé si sea la más fuerte o la de más terror, pero creo que sí ha sido como que la que más me dejó huella y me dejó como que más marcado por el sentido de evidencia. Me voy poco a paso, poco a poco. Esto primero surgió. Esto surgió primero, no fue aquí, fue en tres momentos. Primero sucedió allá en una escuela, retomando el tema de las escuelas, en la secundaria cercana allá donde vivían mis abuelos, allá en una comunidad de Durango. Y nos tocó ir de vacaciones, ¿no? Mi mamá, mi hermana, fuimos de vacaciones. Recientemente había fallecido mi abuelo y eran como ya el primer viaje sin visitarlo a él, o sea, ya eran nosotros ir de viaje. Y la secundaria, la primaria están en un lugar en la orilla del pueblo, o sea, relativamente ahí está en la orilla, porque detrás de la secundaria y la primaria pasa un canal de arroyo, pasa agua, es de riego, perdón, pasa agua, y más lejanito pasa un río que es conocido como el río Nazas. Lo ubican en el mapa, es uno de los ríos más conocidos del norte del país. Y cruzo de noche. Eso de que mandan a los niños a la tienda de noche no es bueno a veces. En ese tiempo tenía yo alrededor de 12 años más o menos. Y ahí voy cruzando la calle nocturna sin luz. Y en la secundaria, de reojo, observo, no sé si también fue la parte de imaginación, la parte de qué show que está pasando. Y en la entrada de la escuela veo a la silueta, no sé si la silueta, pero era más como la figura de una muerte, de una calavera. Estaba con su pierna cruzada y tocando una guitarra ahí. Entonces yo observo ahí, no traía una capucha como relativamente la muerte, era un esqueleto tocando una guitarra y su pierna cruzada. Entonces volteo, la veo, me quedo un rato fijo viendo la imagen, sigo caminando, llego a la tienda, compro lo que me encargaron, voy de regreso y otra vez con el miedo de que caray, no sé qué, lo voy a volver a ver o no lo voy a volver a ver. Y pues ya cruzo, ya afortunadamente no estaba, llego a la casa, llego todo pálido, todo asustado, me preguntan qué tengo, pero pues uno como niño no platica nada, ¿no? A veces uno se lo queda y se lo guarda, sino hasta que ya adulto. Pero esta ya se la platiqué a mi mamá ya de grande. Sí. Luego pasó esa situación, regresamos acá a la ciudad nuevamente y me mandan a hacer un mandado con la vecina de enfrente. Ya habían pasado creo que unos 2 años de eso, 3 años, y de reojo otra vez veo la silueta de una muerte, ahora sí de lado, o sea, lo veo aquí así, volteo y eso como que en cámara lenta uno lo ve. Y efectivamente, o sea, era una muerte, pero ahora ya traía un sombrero, traía una capa, pero era un sombrero como tipo el zorro con una pluma. O como una, así ya hablando de una Catrina, ¿no? De tal. Con la guadaña. Ajá, no, espérate, no llego a eso. Llego ahí con la vecina, le digo, esto le manda a mi mamá, voy de regreso, otra vez con el miedo de que le va a pasar ahí. No sé, segunda señal ahí con una silueta de la muerte. Pasa el tiempo, me meto, bueno, Adrián me conoció en esa faceta de que me estaba metiendo de lleno al rock,
a la onda del rock, vestirme de negro, dejarme crecer el cabello, pintarnos las uñas, ponernos Pues de hecho, por maquillaje en eso los ojos. era luchador y tenía ese look, güey, era el Extreme Dark, se llamaba. Ajá. Digo, nombre bastante racista, pero... Ay, hay otros peores. Entonces, me metí mucho en la onda de eso, de escuchar rock, la vestimenta negra, cadenas, que de hecho fue como que la charla, como conocí a Adrián, ¿no? De platicar de grupos de rock y platicar, porque también Adrián era un rockero reprimido. Entonces, ahí fue cuando ya tuvimos ahí un vínculo, y ya después ya nos dimos cuenta que éramos otakus, y entonces cambió la realidad. Y la realidad duele. Ajá, ya después de esa onda, pues pasó, surgió, y de repente en una mañana, ya no había pasado desde ese entonces de haber visto las siluetas, lo veo ahora más reflejado en un espejo que tengo, que tenía en mi cuarto, y mi primera impresión fue de, pues, tengo que tomarle una foto. Me levanto, agarro el teléfono, mi pequeño Sony Ericsson, y le tomo una fotografía, y está la silueta de una muerte, la capucha, ahora sí con su hoz. Es la foto que me mandaste. Esa foto que esta foto compartí. La tenemos, güey, para ponerla aquí. La vamos a poner por la aquí. La foto va a estar apareciendo aquí en pantalla. Sí. Entonces sí, ya despierto, y en ese momento yo traía muchas cosas, y playeras, collares, pulseras con siluetas de la Santa Muerte, estaba mucho con eso, ¿no? Los pins, tenía un morral también con la silueta de la Santa Muerte. Entonces no me metí como en esa parte de devoción, sino como en ese sentido del populismo, ¿no? De la figura. Entonces sí. Al ver eso dije, no, órale, vámonos, de plano ahí ya no quiero saber nada de esto. Incluso la foto tiene el año, creo que fue en el 2008. Wow. Yo ya tenía... Despuésito de que nos conocimos, ¿no? Un año. Ajá. Sí, fue en el 2008, ya tenía 18 años. Fue la última ocasión que experimenté algo relacionado a verlo, a verlo primero como en esa impresión de silueta, y luego posteriormente pues tener la evidencia de que ahí está, ¿no? Está la capucha, está la iluminación, efectivamente está iluminada en esa parte del espejo, y luego que tenga atravesado la guadaña, la hoz que tiene. Para este momento ya tuvieron que haber visto la foto aquí, y sí se ve muy, la vi, sí es muy clara, güey. Sí se ve muy fuerte, sí. Muy clara. Wow. Entonces, está creo muy... que esa fue una de las que en la juventud marcó historia. Marcó historia, y yo se lo compartía. Que cuando se te aparece así la Santa, bueno, la muerte, que es dicen que es porque es para devoción, te busca para que tú le seas devoto, según, no sé. Yo digo que a lo mejor va inclinado por ahí, ¿no? De comprar cosas y de traer eso. Dice, aquí está un prospecto, déjame le aparezco. Y lo saludo yo no de quiero paso. ser Juan Diego de la muerte, entonces. Es que sí, güey, a decir, güey, si le ponen cosas a una María que apareció en una pinche tortilla, que no me venga güey no en un espejo que aparezca enfrente de su espejo bien clarito, güey. Sí. No, güey, si alábanos del pueblo a la mancha de moho que está ahí en la iglesia. Y es algo divino. Algo divino, güey. Sí, entonces Divina, creo que eso fue así como que lo que quedó ahí fuerte. Sí me marcó. Lo trascendió, ¿no? Porque lo compartí con amigos, y por ejemplo a mi hermano le platiqué y ya supo la historia. Mi hermano estudió en el CONALEP, y
le platicó a algunos maestros y no te creo, y luego me mandaba mensaje, oye, pásame la foto, y ya te la mandaba y ya te la enseñaba al otro, pues es cierto, está canija. Entonces tengo otra fotito de esa que creo que más adelante la vemos, porque no me pertenece a mí, sino que cuando estábamos en esta onda de hacer investigaciones, a un amigo, él tomó una fotografía, pero o sea, sí se ve algo muy macabro en eso. Entonces yo creo que eso pide permiso, lo podríamos, solicito el permiso y lo podemos discutir en otro capítulo. Claro que sí, estaría chingoncísimo. Pues amigos, yo creo que con esto cerramos bastante fuerte. Creo que estuvo bastante tenebroso este capítulo. Muchas gracias, maestro, por haber aceptado la invitación y habernos compartido sus anécdotas, que la verdad estuvieron pues muy tenebrosas. No sé si tenga algo que agregar para despedirnos. No, muchas gracias. Agradezco, Adrián, o sea, nuevamente retomar esto que habíamos tenido hace mucho tiempo de tener comunicación, y pues efectivamente siempre tuvimos buena comunicación, o sea, hablábamos muy bien, nos llevábamos bien, cosas en común. Entonces muy agradecido de estar en esta situación y otra vez tener algo en común, hablar de cosas paranormales, y verme, ya me hice sentir como que en un baúl de cosas extrañas y caer en que no soy el único. Yo creo que va a haber mucha gente que va a coincidir yo ya pasé por esto en la escuela, yo ya viví esto en una escuela, la banca que se mueve, el pizarrón que se escucha, los gritos, es muy común los gritos en la noche de los niños, pero hay un fenómeno que habla del sonido, ¿no? De que el sonido se almacena en espacios así grandes, en las paredes, ¿no? Sí. Y se almacena en las paredes, y por eso en la noche se escucha ruidos también con cierta temperatura de clima también se activa. Entonces a veces como que se busca una de las cosas, lo lógico, ¿no? De, pues existe esto, por eso se mueve, pero cuando uno echa a volar la mente ahora sí más abierta, nos podemos ir a qué existe más allá, ¿no? Güey, me acordé de una rapidísima. Esa le pasaba a mi hermana, güey, que esa sí te la tengo, güey, en la secundaria técnica 33, Pradera Dorada, por ahí. Ella estuvo ahí un tiempo y decía que estaban en el salón, güey. Cuando te parabas, ibas hacia enfrente, obviamente que vas por el pasillo donde estás, ¿no? Y cuando ibas por ahí, güey, en cierto punto te metían el pie, güey. O sea, no tus compañeros, güey. Alguien, sino algo. De repente sentías que, te tropezabas. Pero, o sea, era la sensación de que te ponían el pie, güey. Wow. Y pues no era. Sí. Y era, o sea, y les pasaba a todos, güey. O sea, bueno, para. Sí. Era algo. Sí, por eso. Les daba miedo, güey, era como para hacerte daño. Sí. Pues estuvo muy bueno este capítulo. Maestro, no sé si tenga alguna red social que quiera que lo sigan, algo así, un comentario para sus alumnos. No, claro que sí, espero que ahí lo vean, para que vean que no nada más es la seriedad en el grupo, sino que vamos más allá de esto, y ahí también más adelante platicamos un poquito de lo que, ahora sí, de los que los niños cuentan en sus hogares. Sí, nos acepta, una invitación. Una segunda invitación, sí, estaría estupendísimo. Sí, oye, de hablar de los niños. Sí, eso sí estaría bueno, Ojalá y lo podamos tener en un siguiente capítulo y que nos cuente esas historias tan interesantes. Claro que sí, yo lo hago con mucho gusto, y la escuela, ya saben, es un lugar que contiene elementos esenciales, no nada más los panteones, hospitales. Las escuelas tienen también su punto paranormal, y mucha gente se va a identificar con lo que ha vivido, lo que ha pasado y lo que experimentan. Así que pues muchísimas gracias, y ojalá y nos veamos de nuevo. Gracias a usted, maestro. Bambán, tus redes sociales, amigo. Hay que ir despidiendo a nuestro capítulo del día de hoy. Saben, Bambán en todos lados, Bambi, en Instagram, Facebook, TikTok,
casi en todas aparecen como Bambi. Y las de la Divina Podmedia, donde van a estar encontrando también el purgatorio. En Instagram igual es la Divina Podmedia, en TikTok es la Divina Podmedia. En Spotify igual es que entonces la Divina Podmedia. Igual ahí si tiras ayudita para que aparezca por aquí. Claro que sí, por aquí van a andar apareciendo las redes sociales. También saben que en la descripción van a estar apareciendo. Yo soy Eddie Ateno, saben que pueden seguirme en YouTube como Eddie Ateno 25 e Instagram como Eddie Ateno 25. No olviden suscribirse a las redes sociales del queridísimo Bam Bam, tanto como Bam Bam y la Divina Podmedia. Suscríbanse, denle mucho amor a este capítulo. Suscríbanse para que podamos seguir haciendo este contenido. Ya vimos que tiene movimiento, entonces vamos a seguir pues haciendo este tipo de contenido que sabemos que les gusta y les gusta mucho. Por nuestra parte ha sido todo, les agradecemos infinitamente el haber visto hasta aquí el capítulo de hoy. Maestro Bam Bam, muchas gracias por haber estado. Gracias por ustedes por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por estar aquí, compartir este contenido, y gracias a ti, Esteban, por aceptar, voy a tirar rato que no nos veíamos. Qué chido regresar, tú como maestro y yo como famoso. No. Y que vengan más historias, más videos. Y niños, ya vieron, su maestro también es cool. Bastante en serio, cool. porque tiene que enseñarles, pero también es una persona chida, cool, también fue morro, también hacía lucha libre y lo que era. Y ya vieron. Conozcan el lado B de su maestro. Gracias. Muy bien. Esto fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta el próximo episodio. Chau, bye. Estamos viendo. Bye.